Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Padre querido, gracias, muchas gracias por la experiencia que hemos tenido en esta semana y gracias por aquellas personas que han sido tocadas por el poder de su palabra. Gracias por la linda experiencia que hemos tenido al compartir con ellos y ellas, al hablar en una forma personal y presentar la verdad del Evangelio. Gracias Dios por todos los presentes, gracias por lo que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Gracias Padre amado por su compañía bendita. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie nos separe de usted. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos en la palabra de Dios que en el libro de Apocalipsis se registra y se encuentra presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, la palabra de Dios dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el que nos hizo para él reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. La Biblia comienza en el libro de Apocalipsis con un saludo de gracia y paz. Y esa gracia y paz la envía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted estudia todo el libro del Apocalipsis, descubre que en el mismo hay 2 listas que se comparan, la parte histórica y la parte escatológica. Y esa comparación se llama o se conoce como quiasmo. Un quiasmo es una comparación. Cuando usted conoce o entiende la estructura del libro, entonces, y solo entonces, usted puede descubrir el mensaje que está en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis se escribió diferente a todos los libros de la Biblia, por tanto, para leerlo tiene que aprender a saber cómo se lee el libro. No se lee como los otros libros, desde el principio hasta el final, sino que tiene que combinar el prólogo con el epílogo, la visión 1 con la visión 8, la visión 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Muy bien, predicador, diría usted. ¿Y dónde consigo los detalles? La página es lavozdelconsolador.org. Al frente en la pantalla, en la página principal, en la portada, hay un trabajo que preparamos en PDF, donde usted puede copiar gratis todo lo que es la explicación de la estructura del libro de Apocalipsis para aprender a leerlo. Cuando usted lee el libro como tiene que ser leído, usted termina de leer el libro a la mitad del libro, pero entiende y comprende la belleza y la profundidad literaria del Apocalipsis. Llama la atención porque cuando usted lee el prólogo y luego el epílogo, descubre como que al terminar el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10, y comienza el epílogo, la parte final, Apocalipsis 22, versículo 6 hasta el versículo 21, usted nota como si aquella parte se la quitaron de aquí y la mandaron al final. Y así pasa con las diferentes visiones. Nosotros estamos trabajando con la visión 1 y la visión 8, iniciando esa parte. Ya trabajamos en el pasado, en Apocalipsis, un refugio para la familia, con lo que es el prólogo y el epílogo. Hay unas 18 conferencias o 18 distintas campañas que dimos para hablar de esa parte del libro. Estamos en la segunda parte, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5, de la visión 1 y la visión 8. Escuche con cuidado, por favor.
Estamos trabajando con el versículo 16 que presenta parte de los perfiles del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús se le presenta a Juan y empieza a describirse él mismo. Juan lo ve y ahora Cristo le explica qué significa lo que Juan ve. Y en el versículo número 16 nos interesa solamente la palabra la espada en su boca. La espada en su boca, hemos dicho durante toda la semana, representa la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La espada en la boca de Cristo Jesús es la palabra de Dios. Decíamos también en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por tanto, Cristo está presentando la palabra de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, versículo 9, capítulo 6, versículo 9 y demás, descubre que hay dos cosas interesantes. Dice que la palabra de Dios y habla también del testimonio de Jesucristo. Si usted hace un estudio de estas dos frases, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, descubre que esa palabra de Dios nos habla del Antiguo Testamento y ese testimonio de Jesucristo nos habla del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de la persona de Jesús. Los evangelios y toda la teología del apóstol Pablo nos hablan del testimonio de Jesucristo. Y al final dice el ángel Gabriel que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cómo el Espíritu Santo refleja en el Nuevo Testamento la persona de Jesús y otros detalles más que tienen que ver con el espíritu de profecía. Por tal razón, al estudiar el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, necesitamos preguntarle a Juan primero cómo es que Jesucristo trae la palabra de Dios. Y preguntándole a Juan, fuimos a San Juan capítulo 3, versículo 39 al 36, como Juan el Bautista dice, y Juan lo registra, que Jesucristo vino de arriba y vino a presentar la palabra de Dios. En el capítulo 4 nos hemos detenido a estudiar los versículos 25 y 26, donde Jesucristo habla con la samaritana. Y la samaritana le dice a Jesús, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará o nos declarará todas las cosas. Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Y nos hemos detenido a estudiar la frase yo soy. Estudiamos la frase yo soy y partimos desde el libro de Éxodo capítulo 3, el versículo 14 y 15, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo soy, con este nombre no me di a conocer antes, pero ahora me doy a conocer con este nombre. Con este nombre se me recordará para siempre. Vimos que yo soy es nada más y nada menos que un nombre que no tiene vocales, solo tiene 4 consonantes, se llama tetragramatón, tiene JHWH. Dijimos también que los masoretas en el siglo IV tomaron las vocales de la palabra Adonai y la colocaron específicamente en lugares estratégicos y aparece la palabra Jehová o la palabra Yahweh. Es muy importante e interesante entender esto, porque Cristo toma ese título que pertenece a Dios y lo aplica en su propia vida. Y por eso Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versículo 58. Y entonces comienzan una serie de versículos que ya estudiamos, donde Cristo se aparece como el yo soy. Finalmente, vimos cómo el Señor Jesús se presenta y se plantea con ese título, y estamos trabajando con el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, cuando Abraham menciona la frase, Jehová se proveerá de cordero, Jehová Jireh, y ahí estamos trabajando. Dios se proveerá de cordero. Llegaron al monte Moria y entonces Isaac le pregunta a Abraham, Padre mío, dime mi hijo, le dice Abraham, aquí está la leña y está el fuego, pero el cordero, ¿dónde está para el sacrificio? Y Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero, Jehová Jireh. En el capítulo 8, versículo 56, el Señor Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. En otras palabras, Abraham vio lo que pasaría con la persona de Jesús. Mi pregunta, ¿es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? A ver, ¿sí o no? San Juan dice en el Evangelio según San Juan
capítulo número 1, versículo 29 y versículo 36, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Recuerde que estudiamos que en el nombre de Dios que aparece en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Dios proclama su nombre. Y cuando Dios proclama su nombre, comienza diciendo: Jehová, Jehová. Menciona 3 veces la palabra misericordia, la palabra Gesed, y menciona también en el versículo 7 que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona. Estudiamos que perdona en hebreo es nasa, que significa levantar, cargar, quitar, llevar. Y leímos cómo el arca se cargaba en 2 barras de madera de acacia cubierta en oro. Y estudiamos en Isaías capítulo 36, versículo 18, cómo Dios echó tras sus espaldas nuestros pecados. Y estudiamos también en Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y 12, cómo Dios cargó en el Mesías, en el siervo sufriente, todos nuestros pecados. Por tal razón, ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo, que es el Cordero de Dios, el Cordero apartado por Dios para el sacrificio, carga, lleva, toma para sí el pecado del mundo. ¿Es verdad o no es verdad? El verbo quitar, en griego airó, significa que carga, que lleva, que levanta, que toma para sí. Cristo tomó el pecado del mundo. Cristo tomó el pecado suyo y mío y lo cargó y lo clavó en la cruz del Calvario. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por tal razón, Cristo es el Cordero. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, se convierte en otro tipo de cordero. Antes de morir en la cruz era el amnos, el cordero apartado para el sacrificio. Sin embargo, después que muere en la cruz, ya no es el amnos, sino el arnión, el cordero que fue inmolado. Y ahí estamos trabajando en el libro de Apocalipsis, que aparece 28 veces la frase cordero inmolado, el arnión. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima importancia. Si usted mira en el capítulo 12, versículo 11 del libro de Apocalipsis, aparece la frase: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo el cristiano vence? Por la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y en el capítulo 5 vimos, versículo 6 en adelante, que a Cristo se le da todo honor, toda honra y toda gloria. Y el mismo Jesucristo dijo antes de irse al cielo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tanto, Cristo tiene todo el derecho, todo el poder y toda la autoridad de salvar y de redimir a todo el que crea en Él y se entregue a Él. Cristo es el arnión, el cordero que fue inmolado. Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Nada ni nadie nos puede condenar si estamos en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 3, encontramos algunas declaraciones interesantes. Si usted lee Romanos capítulo 3, versículo 23 hasta el versículo 25, 26, encuentra 3 metáforas. Ponga cuidado, por favor. El apóstol Pablo presenta en el libro de Romanos algo muy interesante con relación a la persona de Jesús. Y es que nos dice que Cristo es la propiciación, que Cristo habla de la justificación, habla de la propiciación y nos habla también de la redención. 3 metáforas, ponga cuidado. Ese cordero que fue inmolado, ese arnión, es nuestra propiciación, nuestra redención y nuestra justificación. La palabra justificación es una palabra que tiene que ver con los tribunales. Ante el tribunal, el Cordero, el amnos, Jesucristo, el yo soy, resolvió tu problema de pecado. Legalmente tu problema está resuelto. Justificación significa que Dios perdona. Y recuerde que nasa significa que lleva, que carga y toma para sí. Por tal razón, el juez te puede declarar libre, puede declararte justo porque tú aceptaste a Cristo. En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 dice a partir del versículo 17, de modo que si alguno es en Cristo, ¿qué cosa?
Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Y dice que Dios no tomó en cuenta a los hombres su pecado. ¿Por qué Dios no le tomó en cuenta a los hombres su pecado? Porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos el perdón de Dios. Perdón de Dios significa que Cristo pagó, que Cristo sufrió, que Cristo murió en mi lugar. Por tal razón, mi deuda ha sido cancelada y pagada por Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Por eso entonces somos justificados por la gracia de Dios, declarados justos. Justificación significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado significa perdón de los pecados. Y todo porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Cristo resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Justificación. Número 2, habla de redención. La palabra redención se asocia mucho con un mercado de esclavos. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Murió Cristo por nosotros? ¿Nos compró Cristo con su sangre? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Murió o no murió? ¿Pagó o no pagó? A ver, ¿sí o no? Por tal razón, si usted es un cristiano, sabe que usted no le debe a nadie deuda de pecado. Pero un momento, si usted debe dinero, páguelo. Sí, si tiene otra deuda, cúmprala, pues no me venga con el cuento, no, ya estoy en Cristo, no le debo a nadie, espérate. Estas son cosas espirituales y aquellas son cosas que tienen que ver con la vida, usted tiene que ser serio. Bien, seguimos con la predicación. Por tal razón, entonces, en Cristo encontramos nada más y nada menos que resuelto nuestro problema del pecado. Recuerde que la redención, redimir, reconciliar, expiación o expiar vienen en el mismo paquete. Sí, yo sé que en el Antiguo Testamento un redentor era el que venía y entonces cubría para pagar algún problema familiar y entonces hacía cargo de la herencia familiar. Eso está hermoso, pero aquí Pablo está pensando en el mercado de esclavos. Cristo te compró de la esclavitud del pecado, pagó el precio de tu pecado, te liberó y te libertó del poder del pecado y entonces eso significa santificación. Recuerde que en el plan de salvación hay 3 pasos. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Número 3, la glorificación. Después que Cristo te justifica, perdona tus pecados, empieza una experiencia hermosa de santificación que dura toda la vida. La santificación es la liberación del poder del pecado. Cristo te unge con el Espíritu Santo y entonces, Filipenses 2:13, Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora el Señor guía tus pensamientos, palabras y acciones. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24, el Señor Jesús dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios se compromete a lavar tu vida, a limpiar tu vida, a cambiar tu vida, a transformar tu vida, cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Dios le dice al profeta para que le hable al pueblo. Dice Dios: derramaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Y dice Dios: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y dice el versículo 37, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, que cumpláis con mis preceptos y lo pongáis por obra. Hoy hay personas que van a ser lavadas para la gloria de Dios. Al participar del santo bautismo, dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, participamos de la muerte de Cristo. Cuando somos sumergidos en el agua, significa que somos muertos con Cristo en la cruz. Y cuando subimos del agua, significa que empezamos una vida nueva. ¿Es hermoso conocer esto? ¿Es hermoso conocer esto? Se llama la ciencia de la salvación. ¿Cómo se llama? Es la única ciencia que estudiaremos por la eternidad. La mayoría de los seres humanos no saben que la ciencia de la ciencia es Cristo Jesús. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Cristo se encuentran atesorados. Dice
que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría está en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la universidad del conocimiento. Si usted no conoce a Jesús, disculpe, usted no sabe nada. Usted sabe de las cosas de este mundo, pero de la eternidad no entiende nada. El Señor Jesús puso bien en claro que Él es la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 14, versículo 6, Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es Cristo el Cordero inmolado? ¿Murió por nosotros? ¿Pagó el precio de nuestro pecado? ¿Tiene derecho sobre nosotros? Entonces, dele a Cristo el derecho sobre su vida y usted verá que las cosas comienzan a cambiar. Hay un estudio interesante que tenemos que hacer de la frase Cordero inmolado, como aparece en el libro de Apocalipsis. Pero bueno, son 3 palabras. Número 1, hablamos de justificación. Número 2, de redención. Y número 3, propiciación. Justificación, Cristo nos liberó delante del tribunal. Redención, nos compró del mercado de esclavos. Y propiciación, Cristo es el Cordero. Cristo es el antitipo del tipo que se sacrificaba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde en el santuario antiguo, en el Antiguo Testamento. Ese cordero que se hacía, ese sacrificio que se hacía por toda la nación, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde había un sacrificio continuo. Siempre había un cordero quemándose en el altar. Ese cordero representaba a Cristo Jesús, quien murió por ti y por mí, pagó el precio de tus pecados y de los míos. Por tal razón, en el santuario somos libres en Cristo Jesús. Delante del tribunal de Dios somos libres en Cristo Jesús. Y del mercado de esclavos somos libres en Cristo Jesús. En el capítulo 8 del libro de San Juan, Cristo dice: y si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando uno entiende esto, cuando lo comprende, cuando lo aprende, cuando lo integra a la vida, entonces el prefrontal se llena de luz. Entonces el Espíritu Santo cambia y transforma nuestra mente. Entonces nos despertamos al mundo espiritual. Entonces el Espíritu toma la guía y la dirección de nuestra vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Le gustaría ser un hijo de Dios? ¿O una hija de Dios? A ver, ¿sí o no? Sí. Oigan el lío que se armó en la Biblia. Oiga bien lo que se armó en la Biblia. San Juan capítulo 5. Vamos a leer eso rapidito. San Juan capítulo 5. El Señor Jesús nos presenta en San Juan capítulo 5, en el versículo 39, una declaración interesante que tiene que ver con la Biblia. Recuerde que estamos hablando de Cristo como el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Y esa espada aguda de 2 filos representa la palabra de Dios. Pues en San Juan capítulo 5, el Señor Jesús hizo una declaración muy interesante. San Juan capítulo 5, el versículo número 39. ¿Cómo dice el versículo 39? Escudriñad las Escrituras porque parece que en ella tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Si usted estudia la Biblia, dice Jesús, me conocerá. Si no la estudia, no me conocerá. Ahora, mire qué interesante, sigue diciendo el Señor Jesús. Ponga cuidado. San Juan capítulo número 5, dice él ahora. El versículo número 37. ¿Cómo dice el 37? San Juan capítulo 5, versículo 37, ¿cómo dice? Dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio. ¿De quién dice Jesús? Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto, ¿qué cosa? Su aspecto. Pregunto, ¿testifica la Biblia de Jesucristo? Sí. ¿Testificó Dios acerca de Jesucristo? Sí. Dice el versículo número 45. No penséis
yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Qué sigue diciendo? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tienen, ¿qué cosa? Vuestra esperanza. Y ahora dice él, dice el Señor Jesús, porque, ¿qué cosa dice? Si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió de mí escribió él. En San Lucas capítulo 24, versículo 44, Cristo dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero cuando usted sigue leyendo San Juan, capítulo 6, capítulo 8, usted descubre algo interesante y escalofriante. Los escribas y los fariseos y los saduceos atacaron a Jesús. Ponga cuidado. En teología hay una palabra que se escribe así, exégesis. La exégesis es el estudio serio, metódico, cuidadoso de la palabra de Dios. La exégesis descubre qué es lo que dice el texto, quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo y qué resultados se obtuvieron al decirlo. ¿Cuál es el valor de las palabras? ¿Qué significado tienen? Etcétera, etcétera. Ahora bien, existe en la Biblia, lamentablemente, intérpretes de la Biblia, aclaro, que utilizan lo que se llama eisegesis. La eisegesis significa hacer que el pasaje, el texto, diga lo que no dice. Significa ponerle al texto lo que el texto no está diciendo. Cuando Cristo vino, los escribas y los fariseos le añadían al texto y los saduceos le restaban, le quitaban al texto. Los escribas y los fariseos añadieron las tradiciones y los saduceos quitaron todo el elemento sobrenatural. Los saduceos no creen en los milagros, no creen en los ángeles, no creyeron en la resurrección. Por tal razón se burlaban de Jesucristo. El sumo sacerdote era un saduceo. Aquí comenzó entonces la discusión de los escribas y los fariseos en contra de Jesús y de la burla de los saduceos en contra de Jesús. Y cuando usted lee San Mateo capítulo 21 y 22, descubre a Jesucristo discutiendo, aclarando, debatiendo con los escribas y los fariseos y con los saduceos. Llama la atención que en el capítulo 22, cuando ya le preguntaron de todo y respondió todas las preguntas, entonces Cristo hizo una pregunta. ¿Están listos para la pregunta de Jesús? ¿Seguro que están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Usted tiene planes de ir al cielo? ¿Cuándo le gustaría ir al cielo? Yo dije, ¿cuándo? ¿Cuándo le gustaría ir al cielo? ¿Usted cree que está listo para irse hoy? Amigo mío, revise el asunto. Hay maletas que le faltan cosas. ¿O no? Cuando viajo y algo se me queda, uno se trastorna un poco. Tenemos que viajar con cierta frecuencia y me aseguro de que no se me quede nada. Pero a veces se me queda algo. Qué molestia, qué fastidio cuando a uno se le queda algo. ¿Usted cree que su maleta está lista para irse con Cristo esta noche si viniera? Entonces, ¿para cuándo usted cree que tendría la maleta lista? El viaje viene. Algunos, lamentablemente, lo ponen en hold hasta que Cristo venga. ¿Se mueren o no se mueren? Así que usted no sabe cuándo lo vamos a poner en hold. Mire a ver. Arregle su maleta. Arregle su equipaje. Es el único viaje que usted no puede descuidar. ¿Viene Cristo o no viene? ¿Lo dijo que venía o no lo dijo que venía? San Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué cosa? Estéis. ¿Viene o no viene? Y si viene de verdad y usted no sabe en qué momento, ¿cuándo debería tener su maleta lista? ¡Ey, mamá! ¿Cuándo tiene que estar lista la maleta?
¿Cuándo tiene que estar lista la maleta? ¿Cuándo? Llega a su casa y arregle su maleta. En un lugar en mi país que se llama, bueno, el otro nombre es muy feo, bueno, vamos a pensar que suena bonito. Se llama Laguna Salada. ¿Cómo se llama el lugar? Laguna Salada. En una iglesita pequeña se inventaron un paseo. ¿Saben lo que es un paseo? ¿Seguro que saben lo que es un paseo? Y el paseo era en una camioneta. ¿Conocen la camioneta? Y una dama esa noche no podía dormir porque no quería que la dejaran en el paseo. No saliendo, mamá. Así que ella preparó su maletita, su bultito, y como a las 2 de la mañana vino caminando de su casa. Se subió a la camioneta, puso una silla, se sentó en la silla, puso su maletita ahí, se arropó con una sábana para terminar de amanecer en la camioneta. El dueño de la casa, que se levanta como a las 5 de la mañana en el campo, ve esta cosa arropada en la camioneta, cosa linda, mamacita. Y por poco le da un asunto en el corazón. Esto arropado en la camioneta. Se asustó tanto que fue con un machete, un colín en la mano, a ver qué. Y cuando le dice, ¿quién está ahí? Y ella se desarropa y le dice, pero mi hermana, ¿qué hace usted ahí? Le dice ella, que yo no quiero que me dejen el paseo de mañana. Una pregunta, ¿era sabia esa dama o no era sabia? ¿Era sabia o no era sabia? Seamos sinceros, ¿verdad que descuidamos el viaje al cielo? ¿Verdad? Sí, honestamente, ¿verdad que lo descuidamos? Y dejamos que las circunstancias y las cosas sucedan. Cuando era joven, escuchaba un cantito en la iglesia que decía, perder los bienes es mucho, perder la salud es más. Y decía, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Si usted no tiene su cuenta clara con el Señor, usted está en serios problemas. Cristo ya murió y pagó el precio de nuestros pecados. Cristo está preparando todo para venir a buscarnos. Qué triste y lamentable será cuando el Señor Jesús venga y algunas personas que se han pintado de cristianos, el Señor Jesús los rechace. Repito, no importa qué marca sea su maleta, una maleta cara o una maleta barata, arregle su maleta, prepare su equipaje. Cuando ya Cristo se fastidió de tantas preguntas que le hicieron, entonces Él hizo una pregunta. San Mateo capítulo 22, versículo 41. ¿Listo? San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. ¿Qué dice el versículo 41? San Mateo capítulo 22, versículo 41. ¿Cómo dice? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué dice la Biblia? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Le hago la pregunta, ¿es Cristo el Señor, sí o no? Ahora, ¿es Cristo el Señor suyo, sí o no? Si usted reconoce a Cristo como su Señor, póngase en pie conmigo. Esta noche tenemos una linda experiencia. Hay algunas personas que han reconocido a Cristo como su Señor. Hay 3 personas que hoy entregarán su vida al Señor Cristo Jesús. Me alegra saber que una de estas 3 personitas es un joven de nuestra iglesia y que
el Club de Conquistadores se prepara para darle su entrada. Esta es su guardia de honor. El niño se llama Javier Gozzi y esperamos, por la gracia de Dios, que este sea el comienzo de una maravillosa experiencia para este jovencito. Permita el Señor, permita su espíritu. A ver dónde me pongo que no le quite la lucidez a estos muchachos. ¿Cuántos felicitan a Javier Gozzi? Vamos a ver. Alabado sea Dios. El pastor Mariano Pérez se prepara para bautizar a Javier Gozzi. ¿Listo, pastor? Vamos a orar. Oramos. Les invito a cerrar sus ojos para hacer esta ceremonia. ¿Oramos? Apreciado Javier Gozzi, fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy has tomado la decisión de entregarte en las manos de Jesucristo el Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio le ruego que el nombre de Javier Gozzi sea registrado en el libro de la vida, que su joven cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo, que su manto de justicia lo cubra y su gracia le transforme cada día a la imagen y semejanza de Jesús, que se convierta en un mensajero del cielo, hijo del Dios de lo alto, que sea en este mundo luz en medio de la oscuridad, que nada ni nadie le aparte de usted, que pueda crecer en sabiduría para con Dios y los hombres, como lo hiciera Juan el Bautista y como lo hiciera el Señor Cristo Jesús. Que Él sea un testimonio, un ejemplo para todo el que le conozca. Padre amado, para que estas bendiciones le alcancen, el pastor Mariano Pérez le bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien. ¿Están aquí los padres de Javier Gozzi? ¿Están aquí los padres? Este es el papá del niño. ¿Puede pasar aquí al frente con nosotros? ¿Está aquí la mamá también? ¿Puede pasar con nosotros también? ¿Cuántos felicitan a estos jóvenes que son padres de este niño? ¿Cuántos le felicitan? Alabado sea Dios. Si el niño tomó la decisión de entregarse a Cristo Jesús, yo les pregunto, ¿tuvieron los padres mucho que ver? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos en edad de ser bautizados o bautizadas que necesitan hacerlo? ¿Pueden levantar la mano ahora también? ¿Quisieran ustedes en esta hora que oremos a Dios para que el Espíritu Santo impresione a sus hijos y como Javier hagan la decisión por Cristo Jesús? ¿Quieren que hagamos esa oración? A ver, ¿quieren o no quieren? Levante la mano conmigo, levante la mano conmigo. Padre querido, rogamos hoy, Padre amado, que así como Javier, todos nuestros hijos en edad o en el tiempo de ser bautizados o bautizadas, hagan su decisión por Cristo Jesús, para que pronto sus nombres también sean registrados en el libro de la vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar mientras nosotros seguimos, se pueden sentar. Muy bien, tenemos una segunda persona que ha tomado la decisión de ser bautizada como lo fue Cristo Jesús. Su nombre, Violeta Campetelli. Violeta es la abuela de Javier, así que tenemos aquí una familia que está haciendo su plan de ir al reino de los cielos. Gracias a Dios, Javier preparó su maleta y tiene su maleta lista para irse a la patria celestial. Muy bien. Les invito a cerrar sus ojos para que oremos por esta ceremonia bautismal de Violeta Campetelli. ¿Oramos? Apreciada Violeta Campetelli, fiel a la palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides públicamente entregarte en las manos de Jesucristo el Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio le rogamos
que el Santo Espíritu repose sobre la vida de Violeta Campetelli, que sea lavada con la sangre de Jesús, vestida con su manto de justicia, transformada por su gracia, sostenida con su mano todopoderosa, que nada ni nadie la aparte de usted y desde hoy se convierta en mensajera del reino celestial. Padre, para que tenga derecho de ser ciudadana del cielo, miembro de su familia y que su nombre se registre en el libro de la vida, el pastor Mariano Pérez la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a Violeta? Muy bien, tendría que hacer la pregunta, ¿hay algún familiar de Violeta aquí con nosotros hoy? Muy bien. ¿Pueden venir a felicitar a Violeta aquí, a darle apoyo moral? Amén. ¿Cuántos conocen a Violeta? ¿Hay alguien más en la sala que conoce a Violeta? ¿Pueden ponerse en pie como señal de apoyo a Violeta? ¿Pueden levantarse, por favor, todos los que la conocen? Pero Violeta tiene un equipo en la iglesia, pastor. Tiene media iglesia. Muy bien. Pienso que el momento más hermoso de la vida de un ser humano es cuando gana el derecho de entrada en el reino de los cielos. Usted puede perder aquí en la tierra todo, pero si no pierde el cielo, usted lo ganó todo. Las cosas en este mundo van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos un tercer nombre. Está el señor Pacífico Delgadillo, es el papá de Daniel. ¿Está Daniel por aquí? ¿Puede venir con nosotros, Daniel? Daniel está feliz y contento hoy porque su papá, que es un hombre pacífico, ha tomado la decisión de bautizarse para la gloria de Dios. Permite el cielo que se mantenga así. La Biblia habla de bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto felicitan al Señor Pacífico? ¿Cuándo lo felicitan? Muy bien. ¿Hay alguna persona más, familia de usted? ¿Es aquí ¿Pueden ponerse en pie la familia del Señor Pacífico, por favor? Alabado. ¿Pueden pasar aquí al frente con nosotros, por favor? Vengan sin temor. Adelante. Alabado sea Dios. Mi papá murió cuando tenía 10 años. Imagínense qué gozo debe sentir Daniel al ver que hoy su papá toma la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Es una decisión violenta, pero sigue siendo un hombre pacífico. Permite el Señor que cada día el Santo Espíritu lo guíe en cada una de sus decisiones. ¿Listo, pastor? Vamos a orar. Apreciado Pacífico Delgadillo, fiel a la Santa Biblia y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides pública y abiertamente entregarte en las manos del Todopoderoso Jesucristo nuestro Señor. Por esta razón, Padre amado, como ministro del Evangelio, le ruego que Pacífico Delgadillo sea aceptado en su hermosa presencia, que su nombre sea registrado en el libro de la vida, que tenga derecho de entrada en el reino de los cielos, que los ángeles le acompañen en todo momento y su cuerpo se convierta en templo para la morada del Espíritu Santo. Que nadie ni nada le aparte de usted y que desde hoy se convierta en un instrumento del cielo para anunciar a otros la salvación en Cristo Jesús. Padre Santo, que cada día de su vida en esta tierra sea luz en medio de la oscuridad de este mundo. Y cuando todo termine y el Señor Jesús regrese, que el Señor Pacífico Delgadillo con toda su familia tenga derecho de entrada a la patria celestial. Señor, para que estas bendiciones le alcancen, el pastor Mariano Pérez le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a esta familia? Bendito sea Dios. ¿Cuánto conocen al Señor Pacífico Delgadillo? ¿Pueden levantar la mano? Pueden ponerse en pie como señal de apoyo y de apoyo y aprobación. Y bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Muy bien? Adelante.
En mi vida he visto muchas personas entregar su vida al Señor, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier idioma, no tienen idea, pero todos tienen la misma experiencia. Son sumergidos debajo del agua, como lo hiciera Jesús, suben del agua a una vida nueva para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús vino al Jordán para ser bautizado y le dijo a Juan cuál era su interés o su empeño de que le bautizara, Juan se puso muy nervioso. Se puso tan nervioso que la Biblia dice que Juan le dice, bueno, tú vienes a mí para ser bautizado y yo debo ser bautizado por ti. Jesucristo le contestó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué estaba cumpliendo Cristo con la justicia? ¿Había cometido pecado el Señor Cristo Jesús? No. ¿Había cometido alguna falta el Señor Cristo Jesús? No. El bautismo es el reconocimiento de que somos pecadores. Sin embargo, el Señor Jesús sabía que Él debía dar un ejemplo y un testimonio. Cristo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Es correcto dar el ejemplo primero para que luego exigirle a otro que haga lo que uno ha hecho? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 8, el Señor Jesús le dijo al profeta Miqueas para que hablara al pueblo. Y el Señor expresó lo siguiente, ponga cuidado. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Dios está diciendo lo que Él quiere, lo que Él pide al hombre. Cuando Cristo viene a la tierra hace exactamente esas 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia significa ser lo que quiero que los demás sean. ¿Qué significa hacer justicia? Ser lo que quiero que los demás sean. Cristo dice, deja ahora, tenemos que cumplir con toda justicia. Si yo no me bautizo, entonces no tengo derecho moral de pedirle a nadie que se bautice. ¿Es así o no es así? ¿Se hizo Cristo hombre y vino a la tierra, sí o no? ¿Se bautizó, sí o no? ¿Reconoció que el bautismo era importante, sí o no? Entonces Cristo dice, San Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es importante el bautismo, sí o no? ¿El ladrón en la cruz se bautizó o no se bautizó? No, los agarré. ¿Por qué el ladrón en la cruz no se bautizó? ¿No tuvo tiempo? ¿No tuvo la oportunidad? He visto a mucha gente morir que no tuvieron tiempo de ser bautizados. Mi mamá murió en una cama, pero se entregó a Cristo Jesús. La ungimos. Felipe murió en una cama. El señor Almonte murió en una cama. En mi vida he tenido que ver a personas morir. Y usted no se imagina lo hermoso que es ver a una gente morir en las manos de Cristo Jesús. Usted no sabe lo emocionante, lo glorioso que es ver a alguien que cuando la vida se va, sus ojos quedan abiertos y el último rostro que vieron fue el suyo, fue su última mirada. Y usted tiene que cerrar sus ojos. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted vive esto, usted ya no puede ser igual. Y usted descubre que en este mundo, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Número 1, hacer justicia. Ser lo que queremos que los demás sean. Cristo cumplió con ese principio. Número 2, amar misericordia. Debo tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Nos trató Cristo con cortesía, con deferencia, con amor, con interés, con entrega, con abnegación, ¿sí o no? Sí. Cristo nos dio un ejemplo correcto. Y número 3, humillarte delante de tu Dios. Significa servir a los demás como si fuera al mismo Dios. ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Sirvió a los semejantes? ¿Llegó hasta el final y entregó su vida? En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice él, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Es usted una oveja del Señor? Póngase en pie, si usted es una oveja de Cristo Jesús, póngase en pie. En el mismo capítulo 10, el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz
y la conocen y me siguen. Terminemos esta reunión con una pregunta. ¿Hay personas en la sala que mantienen firme su decisión de entregarse a Cristo Jesús? En la vida, todos tenemos que hacer decisiones, cada momento, cada instante de la vida. En la vida, las decisiones se registran. Las decisiones son el ejercicio importante y principal para fortalecer el prefrontal. El prefrontal es el lugar de tu mente, de tu cerebro, de tu cabeza, donde se hacen las decisiones para bien o para mal. Si el prefrontal se debilita, entonces el sistema límbico comienza a tomar el control y usted comienza a trabajar por sentimientos y emociones. El prefrontal trabaja con principios y Dios es un Dios de principio. Cuando usted hace una buena decisión, manténgala, repítala, hágala otra vez y conviértala en un hábito. Un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. El cerebro está hecho de una manera tan interesante que si usted no forma hábitos buenos, automáticamente se forman hábitos malos y perniciosos. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted tomó la decisión de entregarse a Cristo Jesús, repítalo tantas veces como pueda, confírmelo tantas veces como sea necesario y dígale a su cerebro: yo tomé la decisión, mantengo mi decisión y ratifico mi decisión. He decidido prepararme para ser miembro de la casa de Dios, para ser miembro de la familia de Dios. He decidido prepararme y capacitarme para que en un momento del futuro dar el santo paso del bautismo. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Y le pregunto, ¿mantiene usted su decisión de ser bautizado en algún momento del futuro como lo fue Cristo Jesús? Si la respuesta es sí, levante la mano conmigo. Levante la mano bien alto para que el ángel que toma el video tome su video y se lo lleve al Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Me alegra porque cuando lleguemos al cielo habrán niños, habrá gente pubertos, habrá adolescentes, habrá adultos jóvenes, adultos más adultos y adultos muy adultos. Pero el cielo estará lleno de todo tipo de gente que decidieron deliberadamente entregarse a Cristo Jesús. Y yo regreso a mi casa, si Dios lo permite, mañana. Pero regreso gozoso y feliz porque he visto que personas se han entregado a Cristo Jesús. Para la mayoría de la gente, su tesoro se queda aquí en la tierra porque se compone de dinero, casas, tierras, propiedades. Pero ellos envejecen y se mueren y adiós, que se quedan las propiedades. Pero querido, el que hace la voluntad de Dios permanece. Y estas personas, si se mantienen cerca de Jesús, aunque mueran, no mueren para siempre. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que cuando Él venga, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. ¿Le da vergüenza a usted venir conmigo aquí al frente y que el mundo entero sepa que usted mantiene su decisión de prepararse para ser bautizado? ¿Le da vergüenza? Si no le da vergüenza, venga conmigo y terminemos este programa con una oración. Venga conmigo al frente, suba por este lado y venga para que oremos y le digamos al mundo entero que usted mantiene firme su decisión de prepararse para ser bautizado o bautizada pronto para la gloria de Dios y salvación suya. Venga con nosotros. Subamos aquí, vamos a orar, presentémonos delante de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y usted dirá, bueno, pero yo no estaba aquí. Pues venga ahora entonces. Si usted toma la decisión de prepararse para ser bautizado en el futuro, como lo fue Jesús, venga al frente con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar gloria y gracia a nuestro Dios. Hay dos personas que quisiera que nos acompañen. Voy a pedir al pastor Mariano, si es tan amable, si ya se cambió, que venga con nosotros. Y voy a pedir a la esposa del pastor. ¿Está por aquí la esposa del pastor? Adelante, venga. No sabía que ella cantaba y que cantaba muy bien, así que vamos a invitarle que pase al frente. Ojalá no se me ponga nerviosa. Venga, usted no va a cantar, no se preocupe. ¿Todo bien, pastor? No me quiso cantar Daniela, parece que le dio vergüenza. Adelante. Si usted conoce de alguien que tiene que prepararse para bautizarse, vengan, acérquense más. Pienso que podemos agruparnos más, ¿verdad?
vengan, acérquense más, porque el lente no lo va a tomar allá en la esquina. ¿Hay alguien más que debería pasar al frente? ¿Está aquí? Muy bien. ¿Tiene vergüenza? Pues toque, le diga al que deje la vergüenza, que venga. Mira, mirando para abajo, que disimuladamente, que cosa linda, mamacita linda. Venga, sin miedo, salga por allí y suba, venga, no le dé vergüenza. Todos los que tengan vergüenza de pasar la frente, levanten la mano, por favor. No saben la alegría que ha sido para mí esta semana. No saben lo feliz que me he sentido. Cada día llamo a mi esposa y a mis hijas varias veces y hablamos y hacemos comentarios. ¿Y cómo está todo? La primera pregunta que me hace siempre es, ¿comiste? ¿Ya comiste? Cosa linda. Yo era muy delgado, muy flaco. Y por el afán de ¿comiste? ¿Ya comiste? Llegué a 240 libras, compadre. La gente ve unos videos que andan por ahí y dicen, ¿ese era usted? Y dije, Y el hijo mío cuando tiene que hacer alguna cosa me dice, ay papi. Y hasta yo cuando veo esos videos digo, mi madre, ¿a dónde llega uno por amor? Porque uno tiene que amar a su esposa. No me ames tanto, decía ella. Bueno, quiero agradecer a toda la iglesia y a cada uno de ustedes por la deferencia, el trato y el amor con que nos han llevado. Agradezco al pastor, agradezco a su esposa y agradezco a todos y también a ustedes que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Gracias por su amabilidad, su afabilidad, su cortesía. Gracias a todos los que me iban a buscar y nos iban a buscar al hotel y nos llevaban también. Gracias a todos por todo. Y gracias a todos los que muy cariñosamente vinieron a entrevistarse con su servidor. Agradezco a Dios el poder haber hablado con cada uno de ustedes. Doy gloria a Dios por Javier, por Violeta, por el hermano Pacífico, que hoy han puesto sus nombres en el libro de la vida. Y espero muy pronto que todas estas personas que están al frente pronto tengan su nombre en ese libro. Jesús dijo en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 20, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Está su nombre en el libro de la vida? ¿Está su nombre registrado en el cielo? Si no lo está, venga conmigo al frente y diga que usted quiere prepararse para que su nombre esté allí. ¿Están felices ustedes de que estas personas han tomado su decisión? ¿Cuántos son familiares de ellos? Familiares, amigos y muy cercanos. ¿Pueden levantar la mano? Pienso que esta plataforma es lo suficientemente sólida para sostenernos. ¿Quisiera usted venir a acompañar a esa persona, por favor? Recuerde que ellos necesitan mucho de nosotros. Espiritualmente, vamos a decir que en este momento son parte de un embarazo espiritual. Cuando nazcan, entonces el bautismo. Así que esos bebés que están en el vientre, en su embarazo espiritual, hay que ayudarle. Ahora están en lo que se llama la influencia prenatal. Hay que darle los estudios bíblicos, hay que tratarle con cariño, hay que hablarle cuando está en el vientre, tratarle con cuidado y que tengan un desarrollo como manda Dios, que el Espíritu Santo los prepare y los capacite, instruirle apropiadamente, que conozcan y aprendan la palabra para conocer a Jesús, conozcan las doctrinas establecidas en la palabra del Señor y así, equipados y preparados, muy pronto puedan bajar a las aguas bautismales. Que ninguna quede solo ni sola. Si los ancianos de la iglesia conocen a alguno, vengan por favor y acompáñenles. Y que comencemos hoy una nueva historia en este lugar para la gloria de Dios. Muy bien, pastor, mi amiga pastora, tenemos que orar ahora. Pastor, usted va a orar por los caballeros presentes y todos los caballeros que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y mi amiga va a orar por todas las damas. ¿Le parece bien? El otro día la sentí un poco nerviosa, ¿verdad? Hoy está más tranquila. Es cosa linda. Bueno, ella dice que no es fácil, y verdad, no es fácil. Llevé a una persona a un programa de radio que teníamos y fuera del programa la persona se sentía muy dueña, muy así. Cuando la sentamos en una silla y le pusimos un micrófono delante y a alguien se le ocurrió decir que el programa tenía miles y miles de gente que lo escuchaba, se trancó. Compadre, se trancó, se puso rosadita. ¿Y qué pasó?
no me sale. Digo, pues Pérez, hoy le va a salir, no se preocupe, le va a salir. ¿Le parece bien si oramos ahora? El pastor va a orar por los caballeros presentes y los que nos siguen a través de la radio, la internet o televisión. Daniela va a hacer lo mismo. No lo olvide a ellos, Daniela, que la van a estar mirando. Y me permiten orar por estas personas para que pronto su nombre se registre en el libro de la vida. ¿Oramos? Adelante, mi hija. ¿Soy yo? La dama primero. Oremos. Querido Dios y Padre misericordioso, gracias por esta tarde, gracias porque mirando desde acá la iglesia está llena y es porque realmente, Señor, tu Espíritu Santo ha trabajado durante esta semana, durante este día especialmente, Señor. Seguramente hay gozo en el cielo también por estas personas que han decidido entregar su vida a ti. Señor, queremos seguirte, queremos hacer tu voluntad, pero así como hablábamos, a veces no es fácil. Pero con tu ayuda, Señor, con tu dirección, y si nos tomamos de tu mano, todo es más fácil en nuestra vida. Por favor, en esta hora quiero pedir por aquellas mujeres, aquellas personas que están escuchando a través de la radio, la televisión. Tú conoces a cada uno, conoces cada vida, cada corazón, cada necesidad. Y solo tu Señor puede suplir en tu misericordia y amor. Por eso te rogamos por estas personas en esta tarde y agradecemos porque sabemos, Señor, que es así. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eterno Padre, Dios de misericordia, cuánta alegría hay hoy en tu pueblo aquí en la tierra. Cuánta alegría hay en nuestros corazones, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de este plan de salvación. Gracias porque también sabemos que en el cielo hay gozo y quisiéramos imaginar en este momento tu cara, oh Padre, la cara de tu Hijo Jesús, sonriente por tantas decisiones que fueron tomadas en toda esta semana y especialmente en este día, decisiones de vida eterna. Querido Dios, en este momento queremos interceder por todos los caballeros, todos los varones de Dios que están de pie en este momento, que tomaron decisiones de ser los sacerdotes de su hogar, de ser los que puedan poner atención, cuidado, tiempo en el culto familiar. Fortalécenos, Señor, para que podamos ser una guía segura para nuestras familias, para nuestras esposas, para nuestros hijos, que podamos ser un ejemplo, Señor, en cada paso que demos hacia la vida eterna. Querido Dios, oramos también por todos los hombres que nos están siguiendo, que están escuchando esta predicación a través de la radio, a través de internet, en el rincón más lejano, en el lugar más apartado, que tu Espíritu Santo llegue hasta ese lugar y que fortalezca estas decisiones. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos de pie, padres, abuelos, tíos. Tenemos grandes desafíos de alcanzar a las personas que aún no se han entregado a ti. Por favor, Señor, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y que podamos ser un poderoso testimonio en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por esta linda semana que hemos pasado juntos y gracias por la compañía de los ángeles cada día en cada culto. Gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra que nos aclara y nos declara su verdad. Gracias por los amigos y amigas que han pasado al frente anunciando públicamente que han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús y quieren ser preparados y preparadas para el santo bautismo. Señor querido, Padre Santo, que muy pronto esto sea una realidad, que muy pronto se lleve a cabo y que como hoy Javier, Violeta y Pacífico, ellos y ellas también, al subir de las aguas del bautismo, sus nombres se registren en el libro de la vida. Amén. Para que tengan derecho de entrada en la patria eterna, para que sean mensajeros y mensajeras del Dios eterno, del Padre Celestial, para que sean luz en medio de la oscuridad de este mundo.
Oramos también, Padre, por aquellos y aquellas presentes y no presentes que necesitan hacer esa decisión y por alguna razón están detenidos y detenidas. Rompa esas amarras, rompa esas cadenas, Señor. Deles la libertad en Cristo Jesús. Y que ellos y ellas también muy pronto, a través del santo bautismo, reciban la unción del Espíritu Santo y tengan derecho de entrada en la patria celestial. Nosotros, Dios, le alabamos, le bendecimos, le adoramos y le glorificamos y damos honra a su nombre. Damos gloria y damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Alabado sea el nombre de Dios.